Capítulo 13. Naruto se detuvo. Sus ojos se posaron en una imagen tan extraña para él, pero tan familiar para alguien en su interior. Las calles de Konoha habían sido reconstruidas, había niños jugando en las calles y las tiendas abrían. El tiempo era un concepto difícil de aplicar allí, y si no fuera por sus familiares, no tendría idea de cuánto tiempo había pasado fuera de esta dimensión. Sex, la imagen de ella comenzaba a alejarse de su mente, y quizás solo las apariciones fantasmales del reino la mantenían algo lúcida. Los exploradores de Konoha habían informado que las 4 fuerzas se dirigían hacia la puerta. Su tiempo se acababa. ¿Convencería a los 4 Kage restantes de dejar de lado sus diferencias, o tendría que matarlos a morir ante ellos? Confiaba en su fuerza, pero descartar la posibilidad de su propia muerte sería una estupidez. Siempre existía la posibilidad en combate. La regeneración del Fénix tenía fallos, y si uno de los Kage los encontraba, probablemente se vería en una situación peligrosa, pero las cosas eran diferentes ahora. Era diferente a como era durante su tiempo en las naciones elementales. Volvió a contemplar la aldea. Comprendió por qué la gente luchaba por tales cosas. La calidez que emanaba de las pequeñas interacciones era más cálida que cualquier llama en la casa de su clan. Era difícil creer que la gente hubiera descrito a esta raza de criaturas como sanguinarias sin razón. Por otro lado, solo tenía que recordar los 4 ejércitos que asediarían la Puerta Negra en breve. Extrañaba a su familia, extrañaba su nobleza. Infiernos, incluso extrañaba a los demonios de su generación, hasta cierto punto. Cerró los ojos y exhaló para tranquilizarse. Arashi tenía razón, la naturaleza allí gritaba. Era diferente en más aspectos de los que podía distinguir del mundo humano o incluso del inframundo. Un lugar separado solo por una puerta y un par de cientos de soldados. Por ahora, sin embargo, se concentraba en absorber la energía de la naturaleza y dejar que se mezclara con su reserva de energía demoníaca. Hacía tiempo que no usaba Senjutsu, pero pensó que para las próximas peleas podría necesitar todo lo que tenía, y vaya si Rugal se sorprendería. La oleada de energía que sintió por todo el cuerpo le indicó a Naruto que había entrado en modo sabio. Abrió los ojos de golpe y todo se volvió mucho más claro que antes. Podía sentir a los civiles moviéndose por la aldea, podía percibir sus emociones y su incertidumbre ante el futuro, y solo tenía que creer que Nejiel sería una buena líder en su lugar. Destellos de energía se extendieron por el pueblo, puñados a la vez, indicándole que los soldados que quedaban habían activado sus círculos de teletransportación para llegar a la zona de preparación. Era hora de comenzar sus preparativos finales. Sintió un ligero ardor en los ojos al abrir un portal y atravesarlo, dirigiéndose a la zona de preparación principal. Las tribus que había reunido durante tantos años se habían reunido en este valle, lo suficientemente lejos del bastión como para estar ocultas a miradas indiscretas. Decenas de miles de demonios lo observaron al aterrizar. Wan se había convertido en un adulto durante su estancia. El joven que se burlaba de Tía por no encontrar a nadie que la amara, ahora era uno de sus líderes elegidos para la batalla que se avecinaba. Hablando de Tía, la vio acercarse de lado y colocarse a su lado. Llevaba el escudo atado al brazo y la espada envainada. Llevaba el cabello recogido y una máscara cubría la parte inferior de su rostro. El embalaje no era una prioridad, así que, en su opinión, su armadura era deficiente. Poco más que cuero y placas de metal apenas sujetas sobre las zonas vitales. Ella asintió con firmeza mientras se ponía firme. Kuramak fue el siguiente, el zorro gigante, que se había encogido hasta casi alcanzar el tamaño de un perro grande. Kuramak podría ser su aliado más leal en lo que estaba por venir. El zorro conocía de primera mano todo lo que el mundo enfrentaría. No podría haber pedido 2 mejores adiciones a su nobleza. Honestamente, la mayoría de los demonios reunidos habrían sido excelentes miembros de la nobleza. Cada uno vino porque quería unir estas tierras más allá de la puerta. Querían acabar con la lucha sin sentido que los 4 Kage trajeron a las tierras casi tanto como Naruto. Después de todo el tiempo que había pasado en estas tierras, Naruto sentía que la diferencia entre demonio y demonio era mínima. Sí, cuando un demonio perdía el control y se aferraba demasiado a su pecado original, mutaba, pero había quienes habían aprendido a controlar ese pecado y quienes lo eliminaban para evitar la tentación. Lo mismo les sucedía a los demonios reencarnados que se separaban de sus reyes. Los demonios de sangre pura, razonó, podrían seguir un camino similar, pero la intensidad con la que debían inclinarse hacia el pecado podría ser tan grande que a muchos les resultara imposible. Bueno, eso no era cierto. Su mente se posó en Circeps por un instante.
Esa forma de destrucción que Naruto había visto una sola vez, pero que lo había acompañado desde pequeño. Nadie podía dudar de la fuerza del Lucifer actual. Era uno de los demonios vivos más fuertes en ese momento. Esta forma podría ser el primer paso hacia la mutación, como los demonios y la reencarnación. Naruto tuvo que admitir que, si ese era el caso, tendría sentido porque ahondar en su ira podía resultar tan adictivo, tanto que a veces necesitaba que Kaguya y el primero lo devolvieran antes de que fuera demasiado lejos. También sentía que comprendía a los demonios del pasado lejano, la emoción que provenía de consumir el alma de otro. Esa sensación de satisfacción, de estar saciado, era algo que ningún alimento podía reproducir. El aumento de fuerza era una ventaja añadida. Pero estos pensamientos, estas similitudes entre las razas y estos recuerdos necesitaban ser acallados por el momento. Se ajustó la túnica andrajosa mientras permanecía frente a los demonios reunidos. Hoy, comenzó atrayendo toda la atención hacia él, es el primer paso hacia una tierra donde los niños puedan crecer sin la amenaza de una guerra constante. El primer paso hacia el desmantelamiento del sistema tribal y el primer paso hacia la creación de una civilización unificadora. Hizo una pausa, intentando establecer contacto visual con cada daimon mientras hablaba, asegurándose de mirar a cada persona dispuesta a luchar por un cambio. He pasado más tiempo aquí que con los de mi especie. He vivido más como daimon que como diablo. He vacilado con mi pecado original, he consumido las almas de los impenitentes, pero no he sufrido tanto como tú. No he tenido que vigilar constantemente mi hombro por la bota de un tirano toda mi vida. Yo, como todos ustedes, me niego a convertirme en el peón de otro. Respondió la horda reunida, algunos aplaudiendo contra sus escudos, otros contra el pecho. Algunos golpearon el suelo con las culatas de sus armas y otros patearon el suelo en señal de asentimiento. Pronto nos movilizaremos para interceptar a los llamados dioses demoníacos. Los obligaremos a reconocer sus debilidades ante nuestra unidad. Demostraremos la fuerza de nuestra independencia y traeremos un nuevo amanecer a estas tierras. Había una tensión en el aire tan densa que incluso él podía sentirla. Al mirar a su izquierda, Riser sintió que quizá debería reconsiderar su decisión. Allí estaba Arashi bebiendo sake de una calabaza más grande que la mayoría de los niños. ¿Siempre bebes antes de una pelea?, preguntó sin poder evitarlo. El Oni arqueó una ceja y tomó otro bocado antes de reír. A veces follo. Encantador, murmuró Riser mientras se ajustaba los puños del traje. Bueno, ahora que lo pensaba, supuso que al menos a Arashi no parecía importarle y estaba dispuesto a luchar contra lo que se avecinaba. Tu hermano no me tiene cerca por mis encantos. Ese era un buen punto. ¿Para qué te tiene mi hermano, si no te importa que pregunte? El Oni se encogió de hombros y empezó a rascarse. Supongo que es porque quiero luchar. Le pedí que se uniera a la nobleza, pero nunca me dijo por qué me retiene ni por qué aceptó. Hubo una pausa, un encogimiento de hombros y otro trago de sake. Quizás fue por mis modales después de todo. Lo dudo, respondió Riser rápidamente. Sí, probablemente tengas razón. Entonces regresó el silencio. Pero no la tensión, no. De hecho, todos parecían un poco más tranquilos. Vio que algunos demonios cercanos apartaban la mirada con una leve sonrisa. ¿Sería esta la razón? ¿Naruto mantenía a Arashi cerca porque ayudaba a otros a relajarse? Quizás. Por lo que Riser había oído, Naruto solía encontrarse en situaciones tensas, así que tener a alguien con quien relajarse podría ser lo que más deseaba. Un amigo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Naruto nunca había tenido un amigo antes, y al instante siguiente su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que había otra materia en la que se había quedado atrás de su hermano. Entonces lo sintió de nuevo, ese cambio en el aire seguido de susurros de los demonios que los rodeaban. Ya vienen, gruñó Arashi en voz baja, y cuando Riser miró más de cerca, vio movimiento en las líneas enemigas. ¿Estás listo para luchar, verdad? No lo sabía. Bajó la mirada hacia sus manos y vio sus llamas parpadear. Llevaban un tiempo así y no sabía qué significaba. No podía preguntarles a sus hermanos ni a sus padres. No creía poder soportar la vergüenza de que pensaran que estaba perdiendo sus poderes. Claro, mi nobleza debería haber terminado sus tareas, ahora esperamos a que concluyan, al menos eso es lo que Rubal cree que ocurrirá. Entonces, ¿seguimos esperando que vengan los demonios e intenten matarnos? Sí. Oyó a Arashi gemir. Esto es una mierda. ¿Por qué no podemos salir a pelear? Esa no es una estrategia sensata. A la mierda con eso. Naruto nos habría dejado salir y pelear.
¿Cómo logró su hermano sobrevivir tanto tiempo con un abandono tan temerario? Riser, Arashi. Alzaron la cabeza de golpe al oír la llamada y vieron a Rubal mirándolos. Se miraron a los ojos y Rubal asintió. Bien, Arashi, lleva a Riser a los túneles, puedes soltarte. Ya era hora. Ven, hermanito. Riser no tuvo oportunidad de refutar cuando Arashi lo levantó y se lo llevó. Sintió los huesos palpitar contra su piel al verse obligado a mirar a Loni. Sus cuernos se agrandaban y un extraño círculo dorado se formaba tras su espalda. Una parte de él quería decirle a los Oni que no eran hermanos, pero sintió que abrir la boca para hablar en ese momento podría provocarle vomitar mientras giraban alrededor de una esquina lo suficientemente rápido como para arrancar la tierra y dirigirse profundamente a la cripta del bastión. Riser sintió que se detenían de repente y miró hacia adelante al ver a un puñado de guerreros apoyados contra una gran puerta que conducía a algún lugar. Sintió que caía y aprovechó el aire para darse la vuelta y aterrizar de pie antes de sacudirse el polvo. Al menos podríamos haber informado a mi nobleza de lo que hacíamos. Ya lo descubrirán. Bueno, al menos Yubeyuna estaba allí, pensó Riser y miró a Arashi, quien avanzaba con paso decidido, envolviendo rápidamente su espada con tierra para formar este garrote de piedra dentado. Muévete. Los guerreros se separaron y Arashi dio un pisotón, lanzando una oleada de púas dentadas contra la puerta al abrirse de golpe. No perdió tiempo y avanzó rápidamente con su garrote ya blandido, mientras otro par de brazos de tierra. Riser vio como un gran demonio rojo se abría paso y era rápidamente abatido por el garrote de Arashi. ¿Qué demonios estaba reuniendo su hermano a su alrededor? Riser levantó la mano derecha y extendió los dedos, intentando disparar alrededor del furioso Oni. Las llamas se enroscaron en las puntas de sus dedos y titilaron. ¿Por qué era tan inútil? Trabajaba como sus hermanos. Entrenaba junto a ellos, siempre quedándose atrás, siempre obligado a observar cómo el azul y el oro se elevaban cada vez más sobre él. Ravel dominó el vuelo antes que ninguno de ellos. ¿Cuánto tardaría en posar su mirada en él también? ¿Estaba destinado a ser el último de la pirámide? ¿Sería ese su título de gloria, el más débil de los Fennecs? Así que te pregunto, no como amiga, sino como la futura Lady Fennecs, ¿qué garantía tenemos de que te tomarás este deber en serio? Palabras que podrían haber salido de los labios de su madre se filtraron en su mente con una voz que apreciaba y detestaba a partes iguales. Segvaira, su futura hermana, hija de Fennecs. La responsabilidad de un Fennecs es primero con su familia, sus propias palabras lo contradecían. ¿Era eso lo que hacía? No. Actuó por interés propio. Lo sabía. Todo lo que hacía era para su propio beneficio, quizás se equivocó al decirle a Anekawa. Quizá su forma de luchar sea incorrecta. ¿Acaso su orgullo, su pecado, lo frenaba? Esa sería una explicación simple a la que podría recurrir. Naruto se fortalecía al ceder a su ira. Quizás el orgullo no estaba hecho para luchar. Solo le resistía a Naruto. Rubal ciertamente no estaba fallando en medio de la batalla, pero seguía siendo increíblemente fuerte. ¿Podría atribuirse solo a la edad? No, eran diferentes. Se decía que Naruto había dominado su ira y no se dejó vencer por ella. Si ese era el caso de Naruto, Rubal había transformado su lujuria en amor. En ese caso, ¿se estaba dejando frenar por su pecado en lugar de controlarlo? Levántate, ¿qué haremos? Podía oír las preguntas de los guardias y deseaba tener la respuesta. Su mente repasó cada batalla que recordaba, la historia de su raza, las indirectas que sus padres le habían dado. Las indirectas que Naruto le había dado. Es natural enojarse si lo que amas se ve amenazado, ¿verdad? Fueron las palabras de Naruto. Si tan solo pones un dedo sobre mis hijos, te despellejaré vivo. De su madre. La historia la escriben los vencedores, Riser. Cualquier acto que hayas cometido puede ser cantado en la más hermosa de las canciones. De su padre. No anhelo la batalla, Riser. Anhelo verte envejecer, y por eso no me importa que me lastimen. Rubal. Nuestra palabra es un juramento, no podemos romperla así como así, y fui el idiota que prometió traer la paz. Ruben Fennecs. Riser no sabe si Ruben aún reside en Naruto o si hubo algún cambio importante. Comparten el mismo cuerpo, comparten las mismas creencias. Caramba. Naruto incluso cumple las promesas de Ruben, tal vez solo fue un cambio de nombre. No lo sabía, no podía saberlo. Lo que sí sabía era que estaba allí, perdido en sus pensamientos, mientras un Oni luchaba en una batalla en la que su cuerpo se negaba a ayudar. ¿Cómo se suponía que miraría a sus hermanos a los ojos después de esto? Prometes traer de vuelta a nuestros hermanos idiotas, ¿verdad?
Di mi palabra, pronunció y dio un paso adelante, extendiendo la mano mientras avanzaba a grandes zancadas, lanzando 5 espirales para atacar a los demonios que rodeaban a Arashi. Su mirada se detuvo en sus colas negras oscuras, mientras una fina ceja se alzaba con una mezcla de angustia y confusión. ¿Eh? Arashi sintió que el miedo crecía tras él. Podría haber obtenido la fuerza para luchar contra los demonios sin consecuencias, pero no podía inspirar a otros con su sola presencia. Estaba acostumbrado a sentir miedo, al menos de sus enemigos. Cuando estaba con los Oni, no mostraban miedo. Sí, huían de los demonios que invadían su hogar, pero no por miedo. Podrían haber resistido y muerto, y habrían tenido una muerte digna, pero para mantener a los niños a salvo, se tomaron todo el tiempo posible huyendo. Una parte de él ansiaba ver el miedo en los rostros de sus enemigos. No había tenido esa alegría desde que llegó aquí y ahora, con frecuencia sentía miedo de quienes lo rodeaban, de sus aliados, y le asustaba que estuviera empezando a comprender por qué. Los demonios tenían mucho más por lo que vivir. No vivían una vida sencilla como la suya con los Oni, y algunas de sus mujeres sabían cómo entretener. Para ellos, el sexo no se trataba solo de tener hijos, sino de diversión, placer, vínculos y todo eso. A él no le importaba demasiado, pero era algo que anhelaba, algo que temía perder. Entonces, ¿por qué olvidaban temer a los enemigos cuando Naruto estaba cerca? Riser no tenía ese mismo poder. Rubal sí, pero no con la misma intensidad. ¿Era todo por las historias de su abuelo? Podía entender que los mayores sintieran eso, pero los niños, apenas lo suficientemente mayores como para rascarse las pelotas y disfrutarlo, también se relajaron y se dejaron llevar por las llamas de la guerra. Diablos. Lo hizo cuando conoció a ese bastardo, antes de conocer las historias, antes de saber cómo funcionaba todo, y Arashi había intentado emularlo. Había intentado ser ese faro alrededor del cual los soldados pudieran reunirse, sentirse seguros, pero no lo hicieron. Agarró a un demonio por el cuello y lo miró a los ojos, observando la furia primitiva que mostraba y las fauces que se le clavaban en la garganta. Lo arrojó al aire y dejó que sus brazos rocosos lo agarraran y lo destrozaran mientras blandía su garrote contra otro y otro. No había recibido ni un ápice de apoyo. No esperaba nada importante, pero tampoco esperaba nada. ¿Se habrían quedado paralizados por el miedo? Entonces lo sintió, esa sensación de soledad de la que Naruto había hablado. Todos te observan, esperando que fracases o triunfes. Esperando tanto que logres una de esas dos cosas que, a pesar de tenerlos a tu alcance, ves este vacío creciente entre ustedes. Estar a la vez por encima y por debajo de ellos. Colocado en este pedestal solo para que puedan mirarte con furia colectivamente. La ira de Arashi flaqueó por un instante. Su energía se desvaneció al comprender, en ese instante, a su señor como nunca antes, y solo quería pensar. Sintió un nuevo ataque sobre sus brazos de piedra y, aturdido, alzó la vista para ver a un devorador de almas que se acercaba amenazante, intentando morderlo mientras otros demonios roían sus extremidades cubiertas de tierra. Sería muy fácil para él rendirse, ¿verdad? Los demonios que lo seguían probablemente no lo tenían en gran estima. Probablemente esperaban que fracasara, por eso estaban asustados. Sintió que el peso se desvanecía al comprenderlo. Siguió los rastros de fuego negro hasta las yemas de los dedos de Riser, y observó al noble muchacho tragarse la saliva e intentar mantenerse firme. No fue una apariencia, sino un cambio en la mirada del chico. Me niego a ser superado, ni siquiera por ti, Arashi. El Oni en cuestión cerró los ojos y dejó que una sonrisa se extendiera lentamente por su rostro. Quizás, solo quizás, no quería ser como Naruto. No quería que todos lo observaran constantemente, no quería que todos lo juzgaran constantemente. No quería ganar porque todos esperaban que lo hiciera. Pero que un puñado de personas hicieran eso no sería tan malo. Intenta seguir el ritmo la próxima vez. Observó a su señor mientras este observaba el campo que se extendía bajo ellos. Hacía todo lo posible por ocultar su presencia por el momento. Dijo que esperaba a que alguien apareciera. También podría ser que la distancia a la que se encontraban les permitiera pasar desapercibidos. Apenas podía ver el campo que se extendía bajo ellos y dudaba que la mayoría de las legiones que lo acompañaban pudieran ver lo mismo. El ataque sorpresa falló. Observó cómo sus labios cambiaban de un ceño fruncido a una leve sonrisa. Arashi y Riser se han fortalecido. Ahora la fuerza principal empieza a moverse tras esta primera derrota. Conocía los nombres que mencionaba. Arashi, su torre en este sistema noble, y Riser, su hermano menor.
Tenía una fe en ellos que ella no entendía, y siempre le infundían un poco de calidez al hablar de ellos. Se preguntó si alguna vez mostraría esas señales al hablar de ella. ¿O ya las mostraba cuando no estaba en su presencia? Tía. Se irguió al oír su llamada. Sí, milord. Preparad a las tribus para nuestro descenso. Ya han llegado. Tía corrió la voz rápidamente. También conocía su tarea en la batalla que se avecinaba. Ella y Kurama debían detener a cualquier enemigo o aliado que intentara intervenir, a menos que Naruto necesitara desesperadamente su intervención. Aunque había llegado a dudar que él los llamara para algo así. Tía se preparó y observó cómo las llamas envolvían a los reunidos antes de arrojarlos al suelo en una explosión fulminante. Observó cómo los 4 demonios se desprendían de su ardiente aterrizaje. Los vio aullar y enfurecerse contra su destino. Su mirada se posó de golpe en él cuando extendió la mano y tomó al dios divisorio. Extendió sus alas azules y blandió la hoja del arma, lanzando un mar de llamas azules hacia el cielo. Sus tribus rugieron como un trueno. Golpearon sus escudos, pisotearon y aullaron. Su primer paso sacudió la tierra mientras las tribus lo seguían, saltando y aniquilando a cualquier demonio que intentara acercarse a él. Ella lo siguió junto a Kurama y, cuando él despegó, supo que había encontrado a sus objetivos en ese mar desolado. Admitía que aún le costaba volar. Aunque ya era miembro de su nobleza, sentía que sus alas no le cuadraban. Echando un vistazo a un lado, vio a Kurama, todavía un zorro, surcando los cielos creando pequeños discos de aire bajo sus pies. Una habilidad que quizá aún intentara adquirir después de esta batalla. Lo sintió antes de verlo. La onda expansiva del impacto la atravesó, despertó sus sentidos y la giró bruscamente hacia su señor. Él permanecía allí, firme, frente a frente con el hombre de piel oscura de pesada armadura roja, mientras relámpagos y fuego crepitaban a su alrededor como un dúo peligroso. Korne, el comandante supremo de las fuerzas aliadas. Raikage, amante, amigo y hermano. Títulos que no le importaban en absoluto. Lo único que le importaba era que él, se enfrentara a su señor. Su mano se apretó sobre su espada y lentamente desenvainó un escudo y se colocó en posición, aguzando el oído para captar las palabras que se decían. Una vez fuiste un hombre de honor. Lo sacrificarías todo por el bien común, y sé que ni siquiera suplicarte te hará cambiar de opinión ahora que lo has hecho, así que, romperé cualquier idea que tengas y, cuando lleguen los otros Kage, me encargaré de ellos también. No involucres a los demás, pueden interferir con tus fuerzas. Esto es entre tú y yo. Ahorra tu aliento, mocoso, nunca nos vencerás. Rubal observó a su hermano menor descender al suelo con su propio ejército y enfrentarse a las huestes demoníacas por la espalda. Gaust había tomado el control directo de la defensa de la puerta, dejándolo a él y a algunos otros para que actuaran donde lo consideraran necesario. Los soldados ya habían informado de que Riser y Arashi habían logrado frustrar el ataque que venía desde abajo, junto con algún tipo de informe sobre un nuevo poder de Riser. Estaba orgulloso de su hermano menor, pero la lucha que se desarrollaba a lo lejos requería toda su atención. En el momento en que el al que llaman Korne chocó con Naruto, sintió una ligera fluctuación. Un breve instante en el que Naruto tuvo que calcular cuánta energía necesitaba invertir en su bloqueo. Naruto se había convertido en un monstruo durante su ausencia, tal como Rubal temía. ¿Cómo se suponía que protegería a su hermano menor ahora que Naruto era más fuerte que él? Se sentía un fracaso, pero no podía apartar la mirada de la vista. Las fuerzas que Naruto traía consigo se desplegaron para darle espacio para su lucha mientras aparecían numerosos círculos de teletransportación. Giró la cabeza de golpe mientras grandes proyectiles de artillería volaban hacia las hordas demoníacas, y el ejército que su madre había reunido apareció un momento después, con ella al mando. Si no lo supiera, podría confundir su apariencia con la de un ángel. Una armadura dorada se ceñía firmemente a su cuerpo, mientras que una tela blanca fluía de ella como niebla y 2 alas doradas y llameantes brotaban de su espalda. En sus manos llevaba una lanza que también servía de estandarte para su casa, y tras ella, la mayoría de las casas nobles estaban representadas con sus propios estandartes. Incluso ahora, en esta situación, su madre no pudo evitar ponerse a prueba, tanto ella como el Fénix, contra el poder del Mao. Sus fuerzas eclipsaban a las que albergaba el bastión, y cada uno de ellos comenzó a descender para situarse en las almenas mientras otra salva de artillería atravesaba los círculos. Lo vio aterrizar en las líneas enemigas y se preguntó cómo estarían llamando a sus objetivos. Entonces lo vio.
Uno de esos pajarillos que Naruto había reunido a su alrededor descansaba sobre el hombro de su madre, no más grande que un loro. Supuso que habría más al otro lado de los círculos, dando indicaciones y ajustando la alineación. Raven aterrizó a su lado y sintió que sus ojos lo recorrían. ¿Piensas quedarte aquí con los puños blancos mientras tu hermano lucha contra un dios? Eso era lo que hacía, ¿no? Simplemente parado allí esperando algún tipo de empujón. Con un pequeño gruñido para sí mismo, miró a los allí reunidos. Soldados, civiles que habían venido a luchar, su madre y vería, antes de enderezarse y apartarse el flequillo de la cara con un suspiro cansado. Vería, te haré servir de lanzadera para retirar tropas del combate si necesitan curación o tiempo para recuperarse. Viajaré con las fuerzas que Lady Fenix ha traído y llevaré la lucha directamente a las hordas demoníacas. Intentaremos alejar el fuego del bastión, pero no cuentes con ello. Su esposa asintió rápidamente, trazando un círculo mágico en el suelo y desviando la mirada hacia el campo de batalla. La vio desaparecer y aparecer una y otra vez mientras ella empezaba a mover a otros. Entonces Rubal se giró hacia su madre, mirándola fijamente. No sé si lo sientes, pero deberíamos alejarnos de donde está Naruto. Estorbaríamos. Lo mejor que podemos hacer para ayudarlo es reducir el número de demonios que han traído los 4 dioses demoníacos. Si logramos que haya más gente que crea en él, o en nosotros, le daremos más poder. Esta tierra es realmente un lugar fascinante, murmuró Raven antes de mirar al pájaro en su hombro. Quiero 3 salvas más antes de que lleguemos para empezar a luchar. Por supuesto, señora. Un espasmo hizo que Naruto soltara el divisorio, desapareciendo el arma en una dimensión de bolsillo, mientras Naruto lanzaba su brazo hacia adelante en una ráfaga de fuego contra el puño revestido de relámpagos que se acercaba rápidamente. Ambos chocaron y sintió que sus huesos se rompían a pesar del senjutsu que fluía por sus venas y el fuego que cubría su cuerpo. Su regeneración los recompuso rápidamente y los sanó antes de que tuviera demasiado tiempo para preocuparse. Sin embargo, el ex Raikage no se detuvo allí y ya tenía otro puño a punto de atacar a Naruto. Con otra ráfaga rápida de fuego, se preparó para asestar una fuerte patada al costado de la bestia, pero este no se movió ni un centímetro y blandió su puño de relámpago como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento que Naruto agradeció los recuerdos de sus vidas pasadas. Este nivel de fuego no iba a vencerlo. Necesitaría aire, o usar el rayo del hombre frente a él contra sí mismo. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Este Raikage no era una marioneta. Este Raikage había luchado contra Naruto cuando era más rápido, porque a pesar de todos sus esfuerzos, no podía igualar la velocidad de la forma de capa de Kurama que el primero había usado en la guerra. Puede que lo hubiera superado en potencia bruta, pero este aún poseía velocidad. Solo estaba adelantándolo poco a poco usando explosiones para impulsar sus movimientos. Se apartó cuando lanzó una patada al joven Fénix y rápidamente se elevó hacia los cielos en su forma de pájaro, observando al Raikage fulminándolo con la mirada desde el suelo. Pero Naruto no huía. Rodeó a y lanzó una lluvia de bolas de fuego azules hacia el hombre, con ataques de barrido combinados con ráfagas de fuego supercalentado. Era cuidadoso. No recibía ninguno de los ataques de frente, siempre esquivándolos y desviándolos con una extremidad cubierta de relámpagos, pero eso le indicó a Naruto que su fuego podía herir al hombre, no mucho, al menos no con su capa habitual, que usaba para el combate cuerpo a cuerpo. Pero estos ataques a distancia contaban otra historia. Recorriendo el campo de nuevo, Naruto intentó levantar todos los escombros que pudo. Quería tierra suelta y arena mientras se detenía en un círculo cerrado, haciendo que girara alrededor del Raikage. Luego, se elevó, justo encima del hombre, y desató un torrente de fuego quemándolo todo hasta convertirlo en una masa sólida. Soltó un bufido y observó por un momento cómo parecía contenerse antes de caer al suelo y alzar los puños, disipando su propio fuego y reuniendo vientos soleados alrededor de su cuerpo. Aún no era tan natural como las llamas de su familia, pero podrían ser aún más letales. Cuchillas microscópicas e invisibles se arremolinaban a su alrededor, haciéndolo más ligero y pesado a la vez, y se doblegaban a su voluntad mientras levantaba un dedo hacia la tumba de tierra y cristal. Esta empezó a temblar y a agrietarse mientras relámpagos brillaban desde dentro. Sabía que no bastaba con derrotar a pero sí con mantenerlo en su lugar el tiempo que esperaba. Bueno, ya no podía cambiar de estrategia. Sintió la diminuta bola formándose en la punta de su dedo y el torrente de cuchillas que la rodeaba zumbando como un huracán. La diminuta bola salió disparada como un rayo hacia el objetivo cuando salió de la prisión.
El Raikage cargó directamente contra Naruto, rechazando el rayo y abriendo mucho los ojos al ver que dos de sus dedos salían volando a través de su armadura, pero eso no detuvo su ataque. Naruto recuperó rápidamente sus ardientes escudos casi por instinto y se enfrentó a una vez más en combate cuerpo a cuerpo. El gran pie se estrelló junto a él y los dos luchadores intercambiaron una ráfaga de golpes rápidos, cada uno lo suficientemente fuerte como para romper huesos en el otro y cada luchador restaurando su cuerpo de alguna manera. Naruto estaba cubierto de llamas mientras que el Raikage tenía sangre del suelo filtrándose en sus heridas y cosiendo la piel o uniendo los huesos. Naruto lanzó su pierna y sintió que se atrapaba. Sus ojos se abrieron cuando un codo crujió sobre su rodilla destrozándola. El Raikage soltó la extremidad y rápidamente se convirtió en fuego y se reparó a sí misma mientras Naruto avanzaba con un sólido puñetazo en el estómago levantando a del suelo, pero sintió dos fuertes brazos clavándose en sus hombros mientras el hombre de adelante plantaba sus pies firmemente en el suelo y hubo un destello. Bomba ligre. Podía oír y sentir el pánico que se apoderaba de sus tropas. Extendió las manos y se aferró al suelo astillado para levantarse. Su hombro volvió a su lugar y su cuello se retorció con un fuerte crujido al tiempo que los músculos se recuperaban rápidamente. El fuego los inundó a todos y alivió el dolor mientras miraba hacia el Raikage, sentado a una buena distancia. Era considerado lo más cercano a un dios de la guerra que podía ser un shinobi. Ahora era un demonio venerado como un dios, y Naruto tuvo el descaro de desafiarlo sin siquiera usar senjutsu. Tuvo la suerte de haber podido herir a pero derribarlo y hacerlo entrar en razón. Respiró hondo y sintió los gritos del suelo bajo él, dejando que la energía del lugar lo inundara y se arremolinara entre sus propias energías demoníacas para avivar el fuego en su interior. Sus músculos se contrajeron y sintió una fuerza antigua y familiar que los invadía. Hacía mucho tiempo que no luchaba usando el modo sabio, usándolo principalmente para rastrear a la gente últimamente, pero supuso que en esta situación iría aumentando la intensidad poco a poco hasta que pudiera hacer entrar en razón al Kage. La armadura de relámpagos de cobró vida de nuevo y desapareció con un trueno. Naruto apenas tuvo tiempo de registrar y detener el golpe. Un rayo intentó subir por su brazo mientras lo agarraba por la muñeca. Naruto le devolvió el favor, aferrándose a él y desatando un torrente de llamas de su boca mientras ambos se sujetaban. Vio como los relámpagos se volvían frenéticos y sintió un pie clavándose en su pecho intentando distanciarse. Al no hacerlo, un codazo se clavó como un látigo en su sien. El golpe lo derribaría. Su capacidad de regenerarse de casi cualquier herida evitaría que muriera, pero recibir un golpe directo podría devolverlo al suelo. Tiró de la muñeca de Ai y dio un paso adelante intentando zafarse del Kage, y por si acaso, le cubrió la cabeza con llamas y la lanzó en un cabezazo imprudente. Soltó la muñeca de Ai y el hombre retrocedió un paso. Sin querer darle tiempo a centrarse, Naruto dio otro paso y golpeó el rostro del Kage con el dorso de su puño, oyendo un crujido seco y observando la imagen de una nariz rota. Naruto echó el puño hacia atrás y concentró todo su fuego en las puntas de sus nudillos, terminus fi. Justo cuando estaba a punto de golpear, Naruto se vio obligado a saltar hacia atrás cuando un crujido de un rayo rosado casi le arranca la cabeza. Miró de reojo y vio una figura acercándose rápidamente. No tuvo mucho tiempo para derribar a intentó otro golpe, convirtiendo sus llamas en una lanza que lanzó hacia adelante mientras el suelo se abría entre ellos y formaba un sólido muro de roca. Empujó la lanza contra la pared y la vio brillar por el calor del ataque antes de que estallara en su dirección, derribándolo y dándole a la oportunidad que necesitaba para recuperarse. Naruto tuvo que retroceder de un salto cuando otro rayo voló hacia él, seguido de una amplia llamarada rosa. Dio una voltereta que lo impulsó por los aires mientras se transformaba rápidamente en su forma de pájaro más grande. Recorrió el campo con la mirada y vio a un joven esbelto, flanqueado por 4 pájaros humanoides con bastones. Los apuntaron hacia él y vio cómo el círculo mágico se formaba rápidamente. Naruto no iba a permitir que lo lanzaran aún más atrás. Agitó sus alas con fuerza, lo que desató un vendaval sobre las criaturas, cubriendo sus cuerpos con polvo y arena de las tierras cercanas. Sin pausa, emitió un chillido y lanzó un torrente de llamas azules sobre ellas. Vio al hombre delgado escapar del ataque, pero los demás quedaron atrapados y se derritieron bajo el calor. Levantó la cabeza y comenzó a reunir otro torrente de fuego, solo para oír un zumbido. Se detuvo y se giró, viendo una horda de esas moscas bulbosas avanzando hacia él desde arriba.
Con un gruñido, descendió en picado y la arena explotó mientras varios demonios mayores intentaban inmovilizarlo. Naruto rápidamente adoptó su forma humana y los esquivó, asestando pequeños golpes llameantes a cada criatura mientras se movía. Al pasar, intentó transformarse de nuevo, pero el Raikage lo derribó al suelo con un lazo en el costado. Con una voltereta, se lanzó desde el suelo mientras un gran inmundo lo azotaba con una cuchilla oxidada y, transformando uno de sus brazos en un ala, cambió su posición al brazo afilado de un guardián de los secretos. Oyó a la criatura clavarse en el suelo, girar y saltar tras él. Naruto rápidamente recuperó su forma de pájaro y arañó al demonio mientras este acortaba distancias. Sintió un cosquilleo en la espalda y se apartó del demonio, exhalando otra bocanada de fuego mientras otro devorador de almas intentaba partirlo por la mitad. Naruto giró, invocó a Divisorio y atravesó al demonio, desviando un rayo rosa desde abajo y enviando una ráfaga de fuego hacia el hechicero. ¿Cuántos demonios superiores había ahuyentado ya? ¿10? ¿20? Se detuvo, sus ojos traicionando el resto de sus sentidos mientras Seikbaira caminaba hacia él. Otra treta de Slanesh, de Meiterumi. Esperaba. Avanzó y apuñaló a Seikbaira con el guando, viéndola desplomarse hacia adelante. Su cabello rubio dorado comenzó a desvanecerse lentamente a un rojo rojizo mientras el ex Mizukage agarraba con fuerza su arma. ¡Qué cruel!, siseó, y comenzó a levantarse del mango. Naruto soltó el arma y pateó el arma, haciendo que su cuerpo se retorciera en un ángulo incómodo. Lo siento, no me gustan las brujas, replicó, y con un chasquido de dedos, Godsplitter explotó, haciendo volar los pedazos como metralla antes de volver a su mano y recuperar su forma bajo un intenso calor. La oyó gritar, ya fuera de frustración o de ira, no estaba seguro. Entonces, otro peligro se apoderó de él. Se giró y bloqueó el golpe certero de una Tsunade de aspecto muy joven. Sintió que sus músculos se tensaban bajo la presión y solo entonces comprendió que el primer Naruto no bromeaba cuando decía que podría destruir montañas de un solo puñetazo. Ahora lo creía. Tsunade. Mocoso, dijo, y él vio que su boca se transformaba en una leve sonrisa mientras le lanzaba una patada. Naruto no quiso arriesgarse y se apartó de ella. El aire a su alrededor cambió y vio al hombre delgado de antes, de pie junto a él. Sus manos formaban un triángulo y miraba a través de ellas. ¡Oh, mierda! Apenas había atravesado un portal cuando un destello de luz blanca brillante lo cubrió. Olvidó por un momento la liberación de partículas. Una técnica quizás incluso más destructiva que el poder de destrucción del clan Bael. Salió del portal y vio a Tsunade curando las heridas del Raikage mientras Mei y a quien supuso que era Oniki lo miraban fijamente. No, todos lo hacían. Apretó los labios en un gesto de desaprobación y giró el divisorio a su alrededor antes de dejar que se desvaneciera de nuevo en la dimensión de bolsillo donde lo guardaba. No voy a mentir, esperaba algo mejor, dijo, aunque, claro, no son dioses como todos creen. No me malinterpreten, son muy fuertes, pero preferiría pelear con ustedes cuatro que con Miguyo Madara Uchiha, y ellos no eran nada comparados con Kaguya. No eres el mocoso que luchó a nuestro lado durante la guerra, casi escupió. Naruto se encogió de hombros levemente. Hay mucho debate al respecto. Si tengo todos los recuerdos de esa vida, ¿soy esa persona? ¿Sigo siendo quien era antes de empezar a recordar? ¿Soy Ruben Fenix o soy Naruto Uzumaki? Si recuerdo estar frente a ti y maldecirte por dejar que Jiraiya escapara solo a luchar contra Pain, ¿quién soy? Si recuerdo quedarme atónito cuando impediste que el meteorito cayera sobre nuestras cabezas y vitorear de alegría junto a ti antes de caer en la desesperación ante el segundo, ¿quién soy? Si recuerdo suplicarte de rodillas en la tierra del hierro que salvaras a mi mejor amigo, ¿quién soy? ¿No hablaron, solo estaban ganando tiempo o estaban dándole vueltas a sus palabras? Realmente no lo sabía. Naruto se encogió de hombros levemente. A decir verdad, no lo sé. Todos dicen que no soy Naruto Uzumaki, y mi familia duda mucho que sea Ruben Fenix, así que quizás soy ambos, quizás soy Naruto Fenix, o quizás no soy nadie. Si ese es el caso, tu desempeño es incluso peor de lo que pensaba, ¿de verdad te va a dar la edad a un don nadie? A juzgar por la sensación de energía de A, el hombre casi había recuperado su energía por completo. Naruto supuso que quizás solo estaban tramando un plan para luchar contra él, o que estaban esperando un tiempo imaginario. Si retiras tus tropas y dejas de atacar a los demonios y a quienes están bajo mi bandera unida, podemos detener esto ahora mismo. También podrías entregarme tus fuerzas, o podrías unirte a mí y ser llamado a luchar contra Kaguya cuando llegue.
Sé que Kurama te habló de ella. El Raikage se irguió en toda su estatura y volvió a encender su armadura de relámpagos. Debes estar loco si crees que nos rendiremos ante un mocoso. Naruto había pensado que esta sería la respuesta que obtendría, pero aún así no perdía nada con intentarlo. De acuerdo. Tienes dos opciones. Voy a llevarlo al siguiente nivel, sin duda. ¿Quieres que use el poder que llevó a Madara a declarar que Migu era el más fuerte de todos? ¿O quieres que use mi propio poder? Al decir esto, vio a Tsunade palidecer. Era lógico que comprendiera lo lejos que Migui podría haber llegado en sus últimos momentos. Lo lejos que todos estaban dispuestos a llegar en sus últimos momentos. Usar poder prestado no es forma de demostrar la fuerza de voluntad, murmuró Onoki. Naruto se encogió de hombros, levantó la mano y envolvió los dedos en las vendas negras que le rodeaban la cabeza. Tiró de los hilos y sintió que se deshacían. El sello que había construido para ocultar su poder se deshizo. En ese instante, varias cosas sucedieron en rápida sucesión. Primero, el sonido del combate se volvió débil, distante, casi apagado en el área que ocupaban. Segundo, el cielo se volvió de un blanco apagado con un orbe azul distante acercándose lentamente. Atrás quedaron los rojos sangre, los rosas vibrantes, los azules profundos y los verdes húmedos. En tercer lugar, abrió el ojo izquierdo y ordenó a todos los combatientes en el campo de batalla que huyeran lo más lejos posible. Asaltó para detener lo que venía, pero el ojo izquierdo, de un azul intenso con esas ondas que lo atravesaban, también se formó en su cuenca derecha. Retiró el brazo para atacar, y en un abrir y cerrar de ojos, Naruto estaba detrás de él, con el cuerpo torcido antes de corregirse, y pateó al Raikage contra el suelo. Sin fuego ni viento. Solo fuerza bruta. Naruto observó cómo impactaba contra el suelo, formando una gran zanja como el impacto de un meteorito. Estiró el cuello hacia un lado, esquivando un ataque de Mei mientras su brazo se convertía en una espada. Mezcló su senjutsu con la divinidad que fluía por su cuerpo, y un manto de plumas llameantes se extendió desde una envoltura alrededor de sus hombros hasta una capa completa que le llegaba hasta las pantorrillas. La capa envolvió a Mei y la lanzó por los aires. Las plumas se desprendieron y la siguieron, explotando como misiles buscadores de llamas azules ardientes. Su cuerpo destrozado se precipitó al suelo cerca de Onoki y Tsunade. Aterrizó con un golpe sordo y Naruto desvió la vista de ella hacia los dos Kage restantes. Naruto se agachó lentamente y, en cuanto sus pies tocaron el suelo, este brilló con fuerza. Comenzó a agrietarse y la capa superficial se convirtió en vidrio, derritiéndose, dejando un lodo ardiente que lo impregnaba a cada paso. Antes, cuando dije que no eran dioses, no era una suposición. Verán, me abrí paso a tientas hasta el reino de la divinidad, y no lo olí en ustedes cuando nos conocimos. Vio que los dos Kage restantes se tensaban, con sus guardias tan preparados como podían. ¿Hay algo que quieras decir? Naruto fijó su mirada en Tsunade ante su pregunta. Me llamo Naruto Phoenix, como mis ancestros, quiero la paz. A diferencia de ellos, quemaré cualquier obstáculo a esa paz. Seguramente tengo la fuerza para lograrlo. Si no, siempre puedo ir más allá. Mi pregunta es, ¿vas a ser un obstáculo o te unirás a mí? Al terminar de hablar, el orbe azul en el cielo dejó de moverse. Ahora, muy por encima de él, era un sol ardiente que derramaba algo hacia el suelo. Naruto Phoenix había mostrado a las tierras más allá de la Puerta Negra el primer cielo nuevo desde su creación. Lo llamaron de muchas maneras a lo largo de su larga vida. El tercer Raikage, la garra de hierro de Kumo, el gran comandante de las fuerzas aliadas, amante, hermano, dios demonio, Korne. Pero ahora, sinceramente, no quería saber nada de esos nombres. Luchó por moverse del lugar donde había caído su cuerpo. Bueno, quizá ese no fuera el término correcto. Quizás sería más preciso decir dónde fue depositado. Este Naruto, pues sabía que no era el que le había rogado que salvara la vida de Sasuke, era rápido. Más rápido que quizás Destello Amarillo. Pero era su fuerza lo que daba miedo. Fuerza suficiente para hacer sentir débil una sensación que no había tenido desde Madara. Se abrió paso a zarpazos hasta el borde del impacto y, con gran esfuerzo, se impulsó por encima. No sentía las piernas. Estaba muy cansado de luchar. Vio el cuerpo de Mei destrozado y lanzado entre Onoki y Tsunade. Esos ojos azules se clavaron en él y sintió que su cuerpo empezaba a recuperarse. Su energía empezó a regresar y pudo ponerse de pie y tambalearse hacia adelante. Estoy cansado de luchar, estoy cansado de que el mundo esté siempre en guerra. Quiero la paz, pero sé que aún quedan algunas luchas, batallas por librar antes de que eso suceda.
Por favor, no añadas nada más a esa lista. Soltó un gruñido y volvió a colocarse el hombro en su sitio. Supongo que tienes algún plan. Miró de nuevo a Mei. ¿Por qué no la había curado aún? Claro que sí, y estaré feliz de compartirlo con ustedes una vez que Mei deje de fingir ser alguien que me importa para poder curarla. Bueno, eso explicaba algunas cosas. Se acercó a Mei y le dio un pequeño puntapié en el estómago. Ya basta, muestra algo de dignidad en la derrota. Bien, resopló, y un momento después, vio que sus heridas empezaban a sanar bajo una llama azul. Supuso que había dejado de intentar lo que fuera que estuviera haciendo. Se levantó y se sacudió el polvo antes de pararse frente al chico. Sigo pensando que podríamos haberte vencido. Quizás, si su trabajo en equipo hubiera sido mejor, o si hubieran sido 5, habrían tenido una oportunidad, o habría tenido que dejar de contenerme, pero podrían haber muerto. Naruto giró el cuello hacia un lado antes de cambiar de posición mientras flotaba en el aire. En resumen, estoy reuniendo aliados para lidiar con Kaguya y los demás que vendrán tras ella. He unificado a todos menos a sus 4 grupos bajo un solo estandarte en este reino, y quiero que se unan a él como mis generales y consejeros. Onoki dejó escapar una leve risita. ¿Entonces quieres que simplemente inclinemos nuestras cabezas? No. En pocas palabras, seguirán haciendo lo que están haciendo. Que sus ejércitos luchen constantemente entre sí los ha vuelto muy listos. La gran mayoría de la gente que traje no eran soldados. Sí, los entrenaron para luchar un poco y adquirir algo de disciplina, pero si no los hubiera curado y no hubieran tenido mi bendición, habría perdido a mucha gente. Necesito sus ejércitos, y sus ejércitos necesitan suministros. Dejen en paz a quienes les proveen suministros, y sigan preparándose para la gran batalla. Tsunade apartó a Mei del rostro de Naruto y cruzó los brazos. Teníamos leyendas sobre Madara, pero no era suficiente información a la hora de luchar contra él. No puedes esperar que entremos en una guerra a ciegas. El chico suspiró. No, como dije, esa fue la forma corta. Tengo un plan. Daré materias primas y armas a sus ejércitos y los enviaré a lo más profundo de este reino. Pero antes, dejaré que cada uno entrene contra un aspecto de Kaguya. Eso debería darles una mejor idea de a qué se enfrentarán. Eso tenía sentido. Si Naruto pudiera seguir suministrándoles materias primas, gracias a la distorsión temporal, podrían producir todo tipo de máquinas de guerra y tecnología para cuando llegara la batalla. Mei rozó a Tsunade y miró al chico con enojo. ¿Y cómo sabes dónde encontrar un aspecto de Kaguya? Debido a mi situación con mis ancestros y a mis iteraciones previas, aprendí a arrastrar gente a mi paisaje mental, mi mundo interior, o como quieras llamarlo. Cuando mi yo anterior robó los ojos de Kaguya durante el sellado, también robó una parte de su divinidad, que tuve que controlar, y que contenía un aspecto de ella. Así que sí, hay una pequeña parte de ella rondando en mi cabeza contra la que podrás luchar. Además, dice que tiene planes para ti, Mei, y si sigues mirándome fijamente, bueno, dejo eso para que ustedes dos lo discutan. El chico se giró hacia él y arqueó una ceja. Su cuerpo ya estaba completamente curado. Sin preguntas, tenía un par, pero la mayoría eran pequeños, y los demás no eran realmente necesarios. ¿Qué pasa después de Kaguya? Sí, ojalá lo supiera. Supongo que habrá más como ella y vendrán en parejas o con todo un ejército. En el mejor de los casos, nos dejan en paz, ya que consideran este planeta perdido, y yo puedo retirarme de la lucha y pasar tiempo con mis esposas y, con suerte, con mis hijos. Todo esto, claro, si no podemos razonar con Kaguya. Voy a intentarlo. Logré que el aspecto se abriera y confiara en mí, así que hay una posibilidad. Ese era el mocoso que conocía. Recordó a B hablando del idiota que se creía demasiado bueno para matar. Este Naruto se conformaba con eliminar gente, pero, bueno, incluso ahora les daba la oportunidad de unirse a su bando. Bien, hablemos de este viaje más adelante. Cuervo Fénix detuvo el ataque de un enorme devorador de sangre con el dorso de su escudo llameante. Atrapó a la bestia en el pecho descubierto con su lanza. Sintió que se desplomaba y la arrojó a un lado con una mueca de desprecio. Estaba muy desentrenada, pero estas criaturas miserables no parecían amenazantes en absoluto. ¿Acaso su ejército carecía de fuerza suficiente como para considerarlo una amenaza? No, no del todo. Los demonios que había traído consigo tenían un éxito similar, pero les costaba mucho superar a las fuerzas que Naruto había traído consigo. ¿La razón? Números. Había una cantidad incontable de estos miserables, tanto que cuando los abatió, 2 o 3 ocuparon su lugar.
Ya no sabía cuántos había abatido, ni estaba claro cuántos se habían acercado a su objetivo. Empujó su lanza hacia adelante y atrapó a una criatura rosada que parecía a la vez macho y hembra. Su mirada se desvió hacia su hijo mayor. Era una bestia en la lucha, todo poder y casi ninguna finura. Podría intentar corregirlo cuando regresara a casa. Aún así, su poder no era despreciable, incluso podría eclipsar el suyo. Raven casi se atragantó cuando el poder inundó la zona hacia la que intentaban avanzar. Parecía el de su hijo, pero había algo diferente, algo ajeno. Miró a Rubal y vio que él la miraba. No cabía duda de que la sorpresa en su rostro era un reflejo del suyo. Rubal señaló al cielo, y ella lo miró recordando las palabras que él había pronunciado, que eran, en esencia, un reflejo de lo más fuerte. Ese blanco roto y el azul ardiente que se acercaba, ese era su hijo, ¿no? El que amaba y odiaba. El que tanto esperaba, pero que también quería encerrar. El que empujaba a situaciones cada vez más peligrosas, solo para que prosperara y ella sospechara de cómo había sobrevivido. Habían discutido este punto numerosas veces, y ella siempre había tenido dudas. Incluso una parte de ella dudaba, incluso ahora, aunque cuando le pidió a que le entregara esa flor que había plantado hacía tanto tiempo, pensó que si ya no era su hijo, aún debía tener los recuerdos de cuando lo era, de todo el tiempo que pasaron juntos y de todas las emociones que despertaron tanto en ella como en él. Para ella, eso tendría que ser suficiente. Sintió la orden de huir de su pelea, que le dijera al diablo que lo haría. Había estado ausente tanto tiempo y deseaba verlo con sus propios ojos. Cuervo voló y se precipitó entre los demonios que intentaban escapar de la amenaza que los acechaba. Vio un gran zorro de 9 colas haciendo estragos con estos extraños desdichados. Ignorándolo, continuó volando hacia Naruto, solo para ser interceptada por una mujer de piel oscura, penetrantes ojos azules y cabello rubio oscuro. Raven Fenix, supongo. Raven levantó su lanza hacia la mujer, quien la miró con la mirada vacía, como si esperara tal acción. Soy una caballero de mi señor, Naruto Fenix, y se me ha encomendado la tarea de alejarte de él. No deseo luchar contra la madre del hombre que amo, así que te pido amablemente que esperes conmigo un momento. Cuando sea seguro, iré contigo. Raven parpadeó ante la franqueza de la mujer. ¿Y cómo sé que esto no es una estratagema para hacerme perder el tiempo? Tienes razón en que intento robarte el tiempo. No es un desperdicio, al menos para mí. Naruto ha dicho que debo obtener la aprobación de 3 personas antes de poder hacer el amor. Sekbaira Agares, Hanekawa Tsubasa y Raven Fenix. He intentado seducirlo durante décadas para que me posea de una forma casi violenta, pero no lo ha logrado. Ha cumplido esta regla, dolorosamente para ambos. Raven parpadeó de nuevo, sin saber cómo procesar a la mujer que tenía delante. Sin otra cosa, estaba intrigada, pero la chica también había admitido que intentaba retenerla allí. ¿Cómo te llamas? Actualmente soy tía Arribel, pero aspiro a convertirme en tía Fenix. Humildemente, te pido permiso para saciar mi lujuria con tu hijo. La señora de la casa Fenix la miró fijamente. No blandía ningún arma, estaba guardada en el escudo de su brazo. La forma en que su mano se aferraba al pecho, esa mirada en sus ojos. Si esta mujer tan directa mentía, Raven no lo sabía. Con un suspiro de cansancio, desactivó su lanza y escudo y caminó lentamente hacia la rubia. Acepto tu humilde súplica, y supongo que esperaré a tu lado, pero si presiento que mi hijo está en peligro, te atravesaré para alcanzarlo. ¿Entendido? No necesitarás a Lady Fenix. Le aseguré a Naruto que, aunque me mantendría alejado, sería solo hasta que sintiera que estaba en problemas y entonces correría a su lado. Bien, entonces tenemos un entendimiento. En efecto. Además, debo agradecerte por darme permiso para montar a tu hijo. Raven dejó escapar un suspiro. Tenía que admitir que esta chica era absolutamente despampanante, pero no parecía tener filtro para sus palabras. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran, pero creo que tú y yo necesitaremos tomar clases. No sabía que entendías sus preferencias sexuales, si ese es el caso, no. Gritó con los ojos muy abiertos antes de tomar aire y toser levemente para recomponerse. No, desconozco las preferencias sexuales de mi hijo y prefiero que así sea. Hablo de lo que debes y no debes decir. Una de ellas es que me interesa la vida sexual de mis hijos. Entiendo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes. Mientras las palabras salían de su boca, un arrepentimiento se le formó en el estómago. Quizás fue el brillo en los ojos de la chica directa, o tal vez la forma en que la atrapó como si quisiera compartir un secreto.
Por lo que tengo entendido, Naruto tiene mucha experiencia sexual, sí, ya se estaba arrepintiendo de esto, me preguntaba si tenías algún consejo, truco o forma de practicar para que pueda hacerlo más placentero. Raven arqueó una ceja. ¿Y qué te hace pensar que yo tendría ese tipo de respuestas? La curiosidad mató al gato. Era un dicho humano bastante famoso, y Raven lo entendió perfectamente en cuanto la preguntó salió de sus labios. Eres una mujer sexualmente atractiva y activa que ha tenido 4 hijos. Supongo que has tenido muchas parejas o has mantenido relaciones sexuales con la misma pareja, y que sabrías cómo cambiar las cosas para que no se vuelvan obsoletas. Esta chica era como Anekawa 2.0. Bueno, quizás solo por lo que dijo, parecía tener un aura seria. Eso podría empeorar las cosas, ya que puede seguir pillándote desprevenido. Tía, cariño. ¿Sí, madre? Todavía no, pero vamos a tener que recalcar las cosas de las que hablas abiertamente. Entiendo. No lo creo, dijo Raven con un pequeño bufido y se ajustó la armadura y el escudo. El sexo es una de esas cosas que, fuera de ciertos círculos, se mantiene en secreto. ¿Entonces el sexo es como los pechos? Raven parpadeó. Su mente intentaba asimilar las palabras que acababan de pronunciar. No entiendo. Bueno, a menos que estés en privado o con la persona que te importa, deberías mantener tus pechos cubiertos. De lo contrario, su valor de exhibición disminuye. Claro que hay personas que optan por exhibirse, ya sea por trabajo o para ascender, pero son la excepción a la regla. Ojalá no tuviera tanto sentido. Ya veo. Ya lo veía, y le molestaba. Como mínimo, tenía que reconocerle a Naruto el mérito que se merecía. Raven solo podía imaginar cuánto había intentado Tía seducirlo. La verdad es que era bastante gracioso. Rubal se habría acostado con ella cada vez que se acercaba, Riser probablemente también, pero su hijo mediano era diferente, ¿no? En ese momento, vio que Tía giraba la cabeza bruscamente y miraba hacia Naruto. Está acabado. Dicho esto, salió corriendo a una velocidad increíble. Raven salió disparada tras ella, con dificultad para seguirla, pero no se quedó muy atrás. Al aterrizar, tuvo que volver a mirar a su hijo. Estaba flotando en el aire, con una pierna colgando y la otra apoyada sobre su rodilla. Su cabello había crecido un poco y era evidente que había envejecido. Su cuerpo se había desarrollado y esos ojos la hacían sentir extraña, a pesar de que no sentía ninguna intención tras su mirada. Lo que más la atrapó fue el poder que emanaba de él. El ligero escozor en su piel al chocar contra ella y el calor. También estaba su capa de plumas. ¿Un año, eh? Él puso los ojos en blanco de manera juguetona y dijo, sí, fue un poco más largo. Diría que mucho más tiempo, dijo Raven y miró a su alrededor. No había nadie más. Supongo que ya resolvieron las cosas. Victoria total. Los Kages se unirán a nosotros cuando llegue el momento y, mientras tanto, entrenarán a sus fuerzas. Veo que conociste a Tía. Qué bien, y lo hice. Raven miró a la chica y sonrió. Es devota de sus creencias. Su hijo asintió. Sí, esa es una forma de decirlo. Tu madre me dio permiso para montarte, mi señor. Raven lo vio respirar hondo. No le tenía lástima, no, era culpa suya. ¿Cuánto tiempo más estarás aquí? Quizás una semana de tu parte. Tengo algunos asuntos que resolver. Hablando de eso, ¿podrías silenciar a los medios hasta que se ocupen de Cocabiel? Eso iba a ser difícil. Quizás pueda lograrlo. ¿Podrías ofrecer entrevistas individuales a cada estudio de mi parte y de mi nobleza si eso ayuda? Eso ayudará mucho. Solo quiero que sepas que te interrogarán sobre tu ausencia. Él asintió. Sí, pero tengo cosas que mostrar. Raven lo miró expectante, y él encogió los hombros. Estoy bajando mi temperatura para no destrozar el suelo cuando vuelva a caer. Pasaron unos instantes antes de que cayera al suelo. La tierra chisporroteó brevemente mientras él avanzaba y la abrazaba. Gracias por tu ayuda, mamá. Ella se inclinó hacia él y lo abrazó con la misma fuerza. No fue problema, hijo mío. Se quedaron allí, después de años disfrutando de la calidez mutua, de las emociones silenciosas que se transmitían. Tía, si interrumpes esto, te despellejaré viva. Y la chica en cuestión retrocedió para cederle a una madre su codiciosa exigencia. Al pensar en Seekbaira, heredera de los Agares, futura esposa de los Azur, una adolescente impulsada por la emoción era una de las últimas cosas que esperaba encontrar. Quizás por eso Naruto se sorprendió tanto de que, al entrar en la casa de Kyo, ella saltara a sus brazos y le ordenara que la llevara a la habitación y que se encargarían de todo lo demás por la mañana.
Ahora yacía en el resplandor de sus planes, con el cuerpo satisfecho, como había disfrutado de su presencia, de su energía. Había olvidado el placer que él podía brindarle y la sensación de que su energía la consumía con la misma facilidad con la que se le roba el aliento. Se acurrucó en su calor. Sus músculos, grandes pero aún en desarrollo la última vez que lo vio, ahora estaban completamente desarrollados. Lucía escultural y estaba muy contenta de haberlo conquistado de jóvenes. Bueno, su belleza era solo una parte de la ecuación, al igual que su desempeño en la cama, su cuidado tierno, su ferocidad al proteger. Todas las pequeñas cosas que hacía también. Recorrió su cuerpo con un dedo y miró esos ojos, tan familiares y, a la vez, tan ajenos a ella ahora. Aún tenían ese fuego azul ardiendo en su interior, pero ahora también había esos anillos que la hacían sentir, aún no estaba segura de qué, pero la hacían sentir algo. Su dedo se detuvo en una pequeña cicatriz, una que en cualquier otra persona no le importaría, pero en un Fénix. Inaudito. En cualquier caso, él había vuelto, en sus brazos, listo para contribuir una vez más a sus planes. Un momento, ¿desde cuándo eran suyos los planes? ¿Acaso no eran siempre suyos? No, supuso que no, como su futura esposa, serían sus planes. Hablando de eso, ahora que el placer se acabó por ahora, lo vio moverse para hablar, pero rápidamente le puso un dedo en los labios. Eran ásperos, no, quizá no ásperos, eran suaves pero firmes. Créeme, no hay nada que desee más que tenerte cautivo hasta que esté completamente satisfecho, pero aún hay cosas que debo hacer. Me disculpo contigo y con Hanekawa. Parpadeó. El tiempo que pasó lejos lo había vuelto más consciente de sí mismo. Bueno, sí, supongo. Los dejé a ambos para que se encargaran de todo mientras yo me iba. No fue hasta que llegué allí que me di cuenta de lo que les había hecho y simplemente acepté que lo harían. Sintió que se acercaba, su aliento rozando sus labios. Siento no haber considerado tu postura y la carga de trabajo que te estaba imponiendo, Sex, intentaré no volver a hacerlo. Una parte de ella quería que se lo prometiera, pero también sabía que tenía una extraña aflicción con el término promesa. Era como si tuviera que cumplir ciertas condiciones antes de siquiera pronunciar la palabra. Acepto tus esfuerzos por mejorar. Hablando de eso, me apartaste un poco antes de que te presentara a mis nuevos miembros de la nobleza. Uno no es problema, el otro tiene muchas ganas de hablar contigo. Apretó los labios, algo que supuso que él había visto, y Naruto añadió rápidamente. No hemos hecho nada. Le dije a tía que primero tendríamos que hablar contigo, Hanekawa y mamá. Por lo que vi, habló con mamá mientras yo lidiaba con el excaje. No le gustó nada. Para nada. Hanekawa, bueno, Sex había empezado a preocuparse por la gata, esa tía, aunque no sabía nada de ella. Hablaré con ella cuando estés ocupado con Hanekawa. Apretó sus labios contra los de él un momento. Además, se apartó y lo miró fijamente. Sí, sí. Pondré a prueba a tu reina, Alban. Alivian, corrigió Seikbaira. Sí, Alivian. ¿Cómo lo había olvidado? No, Alivian no era lo único. Había olvidado muchas cosas pequeñas. Dijo que el tiempo transcurría de forma diferente donde se había alojado, pero ella empezaba a pensar que tal vez usaba ese término con más ligereza que la mayoría. Pensó en las medallas que llevaba en su uniforme al llegar. En esa mirada. En las historias de batalla. Arashi había sido muy claro al decir que había pasado 10 años tras la puerta, así que ¿por qué Naruto dudaba en decir cuánto tiempo? Seikbaira iba a moverse y sintió una opresión que la agobiaba por sus actividades anteriores. Se inclinó y volvió a capturar sus labios. ¿Quieres que nos limpie? Pensó en su pregunta por un instante, muy breve. Estaba pensando que podrías ayudarme a ducharme para poder calentarme bien. Creo que tuviste la mejor idea, Sex. Esa sonrisa en su rostro mientras la alzaba y la acunaba en la ducha. En cuanto a la ducha en sí, bueno, la temperatura acordada tenía la capacidad de relajarte, y ella tenía toda la motivación para demostrar que había conservado su flexibilidad mientras él no estaba. Seikbaira se sintió satisfecha en ese momento. Lo tenía de vuelta, su vida, la de saltar de batalla en batalla con pequeños entrenamientos y diversión entre ellos, podía reanudarse. Salieron de la ducha y él se secó al instante mientras un uniforme de entrenamiento azul lo envolvía. Mientras tanto, ella seguía lidiando con su cabello. Al menos sabía dónde buscarlo cuando terminara de hablar con esa tal tía. Terminó de secarse y se puso la ropa antes de salir a la casa y encontrarse cara a cara con su objetivo, que la esperaba justo afuera de la puerta de su habitación. Señora Seikbaira. Sex tuvo que parpadear. ¿Sucede algo?
No, comenzó Sekbaira, no pasa nada, es solo que creo que es la primera vez que uno de los miembros de la nobleza de Naruto ha demostrado algún tipo de profesionalismo. Entiendo que al señor Naruto no le gusta esto. Eso es un eufemismo, y no dejes que te pille llamándolo así. Oh, no. Lo hago a propósito. Se encontró sonriendo levemente ante las palabras de tía. Quizás había cosas de las que podían hablar después de todo. Ya veo, ¿puedes explicarme por qué quieres tanto acostarte con mi futuro esposo? Me trató como a una persona cuando tenía todo el derecho a usarme como herramienta. Cuando mi propia raza me rechazó a mí y a mis insinuaciones, me demostró que era hermosa, y quiero corresponderle ese favor haciéndonos sentir lo mejor posible abrazados. Sekbaira no era Hanekawa, pero le gustaba creer que, tras pasar suficiente tiempo con la gata, podía distinguir cuando alguien mentía o falseaba la verdad. Nada de lo que dijo tía delataba que la chica mintiera. Eso sí que suena a Naruto. Mi señora, lo que más me enterneció fue su dedicación a usted y a la señorita Hanekawa. Le di todas las oportunidades imaginables para que me tomara, y sé que Slanesh lo torturó mentalmente mientras estuvimos juntos, pero cumplió su palabra, y ese aspecto me pareció su lado más atractivo. Había guardado silencio sobre lo ocurrido al otro lado de la puerta, más centrado en lo que ocurría aquí. Sekbaira tenía muchas ganas de saberlo, pero no le entusiasmaba la idea de sonsacarle información. Es testarudo y de buen corazón. Supongo que madre te dio su bendición, ¿no? Sí, aunque dijo que era demasiado pronto para llamarla madre. Sekbaira recordó la primera vez que llamó a Raven, su madre. Si la matriarca la hubiera rechazado en ese momento, no sabía cómo soportaría la vergüenza, pero a tía no parecía importarle demasiado. Estoy segura de que pronto te ganarás su favor. Madre es dura, pero justa. ¿Has hablado con Hanekawa? Sex vio una expresión de confusión en el rostro de la chica bronceada. Sí, cuando le pregunté si tenía permiso, me dio una nalgada y gruñó. Lo tomaría como un sí. Ah, entonces solo necesito que digas que sí, entonces estoy listo. No está mal, empezó Sex. Por alguna razón, no se sentía tan alerta con tía como con Rias. Hay dos reglas que debes tener en cuenta. Si puedes obedecerlas, te daré mi permiso. Tía asintió con severidad. Me han dicho que, como reina de la nobleza, tienes el control sobre nosotros cuando Naruto no está presente. Muy bien, regla 1. Naruto es mío. Te dejaré dormir con él. Entiendo que serás la primera esposa. Me conformo con ser su amante. No exactamente así, pero parece que lo entiendes bastante. Podemos arreglarlo más tarde. Segundo, tienes que aceptar ser una hermana mayor. Tía parecía confundida. ¿Pero soy una hermana mayor? Bien, porque la más joven del clan Phoenix es la hermana pequeña de Naruto, Ravel. Ella es una princesa y debe ser protegida a cualquier precio. Oh, Riser ya me dijo que mi deber como caballero del Fénix es proteger a las reinas y a Ravel. Espera, ¿cuándo hablaste con Riser? Leire y Raven lideró las fuerzas del inframundo para luchar en la guerra. Hablé brevemente con Riser y su nobleza mientras Arashi servía bebidas a todos. ¿Riser era parte de la guerra? Eso era nuevo para ella. Tendría que hablar con su cuñado en algún momento. Parece que ya lo entiendes todo. No quería desperdiciar tu tiempo. Sekbaira lo agradeció. De acuerdo, tienes mi permiso. Muy bien. Hanekawa armó un calendario anoche y ha reclamado a Naruto para los próximos 3 días. Su razonamiento fue sólido y no había nadie allí para protestar, así que solicito pasar la noche del viernes con él. Ese maldito gato. ¿Por qué no el jueves? Pensé que a Naruto le vendría bien un descanso o querrías reafirmar tu afirmación antes de compartir la cama con él. No se equivocaba. Me aseguraré de dejarles la casa libre entonces. Sekbaira observó a la chica asentir con firmeza antes de sacar un bolígrafo y un papel. ¿Podrías darme algunas de sus posiciones sexuales favoritas para investigarlas mejor? Esto iba a ser como una nueva forma de Hanekawa, ¿no? Las cosas habían estado interesantes para Rias. Los últimos días desde la llegada de los exorcistas habían estado llenos de investigación por la ciudad. Ahora, la mayoría habría esperado que se uniera a ellos en su búsqueda, y seguramente debería haberlo hecho. En cambio, Rias había dedicado tiempo a idear un plan para lidiar con Cocabiel. Él sería su mayor amenaza, y también existía la posibilidad de que estuviera en posesión de un fragmento de Excalibur, o varios. No, eso estaba prácticamente confirmado por la iglesia. Si tan solo comprendiera mejor el poder de los fragmentos de Excalibur, lo único que conocía eran las leyendas y cuentos que los rodeaban, y estos no le aportaban información adecuada.
Tampoco había visto a Hanekawa ni a Seekbaira desde la llegada de los exorcistas. Sin duda estaban con Naruto. No estaba segura de cómo se sentía al respecto, ya que Naruto estaba en la ciudad, y comprendía que estaba profundamente molesta por no poder verlo, más aún porque a otros sí se les permitía verlo, pero a ella no. De lo que no estaba segura era de que él la estuviera vigilando de cerca en este asunto. ¿Qué demonios significaba eso? ¿La observaba porque ella controlaba su territorio? ¿Era por Koneko? O, si se atrevía a pensarlo, ¿acaso él también se preocupaba por ella? Era una idea encantadora. Pero cuánto había cambiado en el año transcurrido desde que lo vio. En cuanto a ella, bueno, al menos podía decir con seguridad que ahora sus pechos eran más grandes que los de Seekbaira. También había estado trabajando en su poder de destrucción y sentía que podía defenderse bastante bien en una pelea. Incluso logró asegurar la victoria contra Sona y obtener su título nobiliario en el bosque familiar. Aunque Issei no había tenido éxito en conseguir uno. Así, y uno bastante raro, además. Rías dejó escapar un suspiro de cansancio. Aún le quedaba mucho por hacer con su nobleza, además de que sentía que el tiempo se agotaba. Hacía casi un año que habían cambiado su contrato matrimonial. Se preguntaba si había hecho lo suficiente para impresionar al Fénix, o mejor dicho, a Seekbaira. Otro suspiro escapó de sus labios y sintió que la fatiga del día la invadía, junto con la desventaja de su busto bastante grande, la tensión constante en los hombros y la parte superior de la espalda. No entendía cómo las chicas humanas lidiaban con esto. Incluso con su fuerza demoníaca podían ser un fastidio. Deslizó una mano por debajo de ellos y los levantó sobre el escritorio, sintiendo un alivio inmediato. ¿Tan mal, eh? Giró la cabeza de golpe y vio a Naruto allí de pie, con sus ardientes ojos azules mirándola con una pizca de compasión. A veces me parecen más problemáticos de lo que valen. Lamentablemente, no puedo decir que entiendo tu dolor. Creo que tu intento de empatía es suficiente. Espera, ¿en serio está hablando de sus pechos con Naruto Fénix? Rías negó con la cabeza y se enderezó. Por favor, olvida que viste eso. ¿Cómo puedo? Ella admitió que sus palabras la alegraron un poco. En fin, no es que no aprecie tus visitas, pero ¿por qué has venido hoy y dónde has estado? He estado aquí y allá, ya sabes, entrenando y con Azure. Hoy solo quería ver cómo estabas, ¿no está permitido? Se le revolvió el estómago. No, está bien. Incluso es recomendable. ¿Recomendado, eh? Tendré que tenerlo en cuenta. Le dedicó una pequeña sonrisa, esperando no ser demasiado brusca. Se incorporó un poco más y sintió una punzada en los hombros que le provocó una leve mueca. ¿Puedo ayudarte si quieres? Ofreció con ligereza. Ella lo miró fijamente un momento. ¿Qué le ofrecía exactamente? ¿Seguro? Ven, siéntate. Le dio unas palmaditas al sofá que tenía delante y le dedicó una pequeña sonrisa. Rías tuvo que estabilizarse al levantarse de la silla. No serviría de nada demostrar lo emocionada que estaba ante la perspectiva. Acortó la distancia rápidamente, pero no demasiado, y se sentó frente a él. Rías sintió sus manos recorrer su cuello y apartarle el pelo antes de masajear suavemente sus hombros rígidos. Al principio le dolió un poco, pero sintió como sus manos se calentaban y sus músculos se relajaban lentamente con su tacto. Un sonido se le escapó, seguido de una risita a sus espaldas, que la hizo fruncir el ceño. No deberías reírte de una jovencita. Lo siento, pero sonabas bastante adorable. Sus dedos encontraron otra zona tensa y se hundieron, haciéndola retorcerse un poco y soltar otro gemido. ¿Lo haces a propósito? Tal vez. Quizás. ¿Quién demonios dice que quizás en esta posición? Espera, ¿en esta posición? Bajó la mirada y sí, sus movimientos y el roce de él sobre sus hombros podrían haber dejado suficiente espacio para ver claramente su blusa. Menos mal que llevaba uno de sus buenos sostenes. Si no, sería muy incómodo. Por ahora podía fingir que no se había dado cuenta. Rías se preguntó si él creía que el negro y el morado le quedaban bien. Pareces bastante competente en esto, ¿lo haces a menudo? Hubo una pequeña pausa mientras tarareaba para sí mismo. De vez en cuando, Hanekawa salta mucho, lo que puede ser un poco estresante para su cuerpo. ¿No estás en Seekbaira? No, Seex realmente no lo necesita. ¿En serio? Se apartó y lo miró. ¿De verdad era mucho más grande que Seekbaira? ¿O acaso Seekbaira no quería que la vieran necesitada de ayuda? Bueno, se lo está perdiendo. Rías se movió un poco y palmeó el sofá junto a ella. Ven, siéntate, no debe ser muy cómodo estar encorvada así.
Se deslizó a su lado y Rias le dio la espalda. Quizás permitiera que Naruto estuviera más cómodo, pero no quería que se detuviera pronto. Soltó una risita. Entiendo, y sus manos volvieron a trabajar. Rias se inclinó ante su tacto y se encontró casi apoyada contra su pecho. Él no se quejó, ella se acercó más y sintió cómo se ponía más duro. Esta era su oportunidad de oro, ¿no? Se giró para mirarlo, sus ojos azules se encontraron con los suyos. Todavía estoy tensa, ¿sería mejor tener contacto directo? Lo vio pensar un momento antes de que una pequeña sonrisa, casi burlona, se dibujara en su rostro. Tal vez sí, Rias. Sintió que el corazón se le subía a la garganta y se calmaba lentamente mientras jugueteaba con los botones de su corsé bajo el busto y luego de su blusa. Ambos estaban ligeramente despedidos a un lado y se giró para mirar por encima del hombro. ¿Mejor? Intentó decir como le había enseñado su madre, con la respiración entrecortada, casi un gemido, como un señuelo que los incitaba a más. XXX limón XXX mucho, respondió mientras su mano serpenteaba alrededor de su cintura, subiendo la otra para masajear suavemente sus pechos mientras su boca se posaba en su clavícula. Rias vio la que rodeaba su cintura hacia abajo, bajo su falda y dentro de sus bragas. Sintió sus dedos peinando su bien arreglado vello púbico. Su madre se lo había inculcado con fuerza. Señorita Gremory, me pregunto si está igual de roja ahí abajo. Si fue su voz ronca o el hecho de que había encontrado su bulto oculto y lo había rozado. No estaba segura de qué causó el escalofrío. Tampoco estaba muy segura de cómo terminó en su regazo, con el trasero apretado contra su pene endurecido, apenas sujeta por sus pantalones, mientras sus brazos la rodeaban y ella se contorsionaba para mantener su lengua conectada con la suya. Giró y él la agarró por el trasero. Su mano se disparó hacia su pecho y rompió los botones de su camisa. Frente a su deseo puro, luchó por contenerse, empujándolo hacia abajo y aferrándose a su cintura. Él arañó sus secretos más ocultos, sus más sensibles. Era demasiado, provocarla al límite de esa manera. Sus poderes destructivos cubrieron su mano y le arrancó los pantalones con una prisa que esperaba acallar sus protestas, si las hubiera. Rias se cambió de ropa, dejando a un lado sus defensas, y se empaló en él. Un dolor punzante surgió de su primer contacto íntimo. La pureza de un demonio, entregada voluntariamente a un raptor mítico. Sus manos se apoyaron en su pecho, sus pechos se agitaron mientras respiraciones entrecortadas los hacían bailar. Su única protección, una fina capa de encaje que se tensaba ante lo que algunos llamarían sus mejores atributos. Una falda demasiado corta para ser funcional y su cabello que comenzaba a extenderse por su cuerpo como un frágil escudo. Me los habría quitado si me lo hubieras pedido, susurró desde abajo, con esos ojos mirándola mientras ella luchaba contra el dolor de la virginidad. Era más de lo que esperaba, de lo que estaba preparada para soportar, pero parecía contento de dejarla liderar su tango prohibido, al menos por el momento. No le cabía duda de que estaba esperando el momento oportuno. Te compraré un par nuevo, dijo con la voz más sensual que pudo, aprovechando el dolor que se desvanecía para alimentar su propio placer y animarse a seguir adelante. Rozó las caderas contra las de él mientras se incorporaba. Rias observó su mano mientras se estiraba, agarrando el broche de la parte delantera de su sujetador. No estaba segura de si estaba lista para lidiar con parejas que hacían oídos sordos a los golpes que las rodeaban, pero él no desabrochó el broche. No, quemó la última capa de su pecho y se encogió de hombros levemente. Te compraré otro. Ella se quedó mirando, asombrada por una acción tan insignificante viniendo de quien iba a ser su esperanza, su salvación, pero eso era todo, ¿no? Naruto era igual que ellos. Tenía deseos, necesidades y anhelos. Quería jugar, disfrutar de la vida y ser amado. Quería superar las dificultades y ser feliz. Era como ellos, y mucho más. Rias se abalanzó sobre él, bajando las caderas y sintiendo cómo se tensaba bajo sus movimientos, bajo su control. Se levantó y atrapó su boca antes de que pudiera moverse. Sus labios rodearon los suyos y su lengua se adentró para atrapar la suya. Sus manos lo abrazaron con fuerza, su carne contra la suya, su calor inundándola mientras luchaba por controlar el suyo. Con el dolor apaciguado, comprendió por qué Seikbaira luchaba tanto por conservarlo. Era adictivo. Lo deseaba. Lo necesitaba. Lo tendría. Su respiración se deslizó como un susurro entre sus labios, débil, apresurada, jadeando en busca de aire, pero sin desear nada más que ser robada por él una vez más. Una lucha contra sus deseos y necesidades. Sus anhelos y sus lujurias.
Él se movió, sus caderas se contrajeron contra su trasero mientras embestía contra su control asumido. Cada embestida destrozaba su identidad, ya no un individuo, sino un dúo con el que estaba dentro de ella. Una obra de arte que solo podía ser comprendida por quien la creaba. Rias tanteó su ritmo, aprendiendo a adaptarse a su velocidad mientras se acercaban al crescendo. Ella rompió el baile. Se abalanzó sobre él, embistiéndolo profundamente y sintiéndolo hundirse más que antes, desperdiciando un lugar que creía jamás alcanzar mientras él la inundaba con una nueva calidez extraña y se retorcía bajo ella con claridad. Se inclinó para capturar sus labios una vez más mientras fugaces rupturas resonaban en su interior. Brotes de vida llenando una caverna intacta. Sus manos recorrieron su cabello y lo arremolinaron en la base de su cuello, sujetándola firmemente contra su cuerpo. Sus piernas rozaron las de él y notó que, en algún momento, había perdido.